Vamos a retomar otra información, porque a propósito de la suspensión de la demolición en el sector del Olivar, vamos a tomar contacto con el abogado de la constructora San Sebastián, Jaime Barrientos, quien argumentó que la destrucción de las edificaciones impediría acreditar posteriormente el correcto incumplimiento o cumplimiento de los contratos suscritos para la ejecución de las obras. Buenas tardes, gusto de saludarlo, bienvenido a Pura Noticia. Muy buenas tardes, gusto de saludarlo. Abogado, ¿cuáles son los principales argumentos jurídicos que sustentan la solicitud de preservar las viviendas antes de su demolición? Bueno, existe una controversia que ha iniciado el ministro Poduje, a nuestro juicio ha obrado por sobre la ley desde un comienzo, no solamente porque debió abstenerse de emitir resoluciones, toda vez que en su calidad de consultor y en su calidad de político y activista de campaña, visitó el lugar antes de asumir como ministro y sin ningún informe técnico ya había recomendado demoler. Paso enseguida a su pregunta, indicando que efectivamente lo que hace esta resolución es ordenar que se designe un perito imparcial. Esta notificación será notificada hoy día o el lunes al ministro Poduje. Perito imparcial que tendrá como misión determinar si lo construido por Constructora San Sebastián, mi representada, se ajusta a lo proyectado o no. Yo quiero recalcar que es el Servio de Valparaíso, es decir, el Estado de Chile, el que aprobó 12 proyectos, emitió certificados de calificación definitiva, y la Constructora San Sebastián, una empresa con 20 años de trayectoria y 40.000 soluciones habitacionales construidas, lo que hizo fue ajustarse exactamente a ese proyecto. El ministro, pasando por sobre la ley, ha comprometido demoliciones que no está facultado para llevar adelante, se ha saltado no solamente la ley del contrato, sino que la norma expresa del Decreto Supremo 63 del año 97, que lo obligaba precisamente a designar peritos imparciales, ponerlos en conocimiento de la constructora, y solo en el evento de esta rechazar las conclusiones de dicho informe podía iniciar el proceso que precipitadamente dio lugar hace meses atrás. Yo lo lamento por los vecinos, lamento que un ministro esté utilizando este tema con fines político-electorales, parece más un influencer, se ha permitido descalificar a la constructora y a sus dueños, los ha menoscabado, los ha tratado de sinvergüenzas, los ha tratado de chantas. Eso es inaceptable en una persona que está investida de tan alta dignidad como un ministro de Estado. Esperemos que esta resolución lleve al ministro a recapacitar y a encauzar este proceso conforme a la ley, porque en Chile nadie está por sobre la ley, ni siquiera el ministro Poduje. Abogado, ¿por qué considera la empresa que la demolición de la estructura podría afectar sus derechos a defensa en un eventual juicio posterior? Porque debe ser un perito imparcial quien determine si efectivamente las obras ejecutadas por San Sebastián se ajustaban al proyecto o no. Evidentemente, si las obras no existen, dichas pericias no pueden realizarse. En consecuencia, la resolución, y esto quiero destacarlo, la resolución supone que las obras existan. Si el ministro persiste en su voluntariedad de igualmente desarmar o demoler, desde nuestra perspectiva incurre en el delito de desacato. La resolución, evidentemente, al ordenar que se designen peritos para periciar una obra que está actualmente construida, supone que la obra permanezca hasta el momento en que la pericia se desarrolle. Por lo tanto, al menos hasta dicha oportunidad, las obras no pueden tocarse. Conversamos con el abogado Jaime Barrientos respecto a lo que es la constructora, aparte que es representante de la constructora San Sebastián. Abogado, ¿qué antecedentes técnicos posee la constructora para sostener que las viviendas cumplen con los estándares exigidos en los contratos de reconstrucción? Hay informes de IDIEM, hay informes de laboratorios imparciales contratados en su momento por la constructora, que fueron debidamente acompañados al proceso administrativo antes siquiera de asumir el ministro Poduje como ministro de Vivienda, que lamentablemente fueron desconocidos por él. Están actualmente en el proceso y ciertamente que tenemos la convicción, la certeza de que dichos antecedentes serán debidamente ponderados por un tribunal imparcial que determinará que la constructora en todo momento se ciñó al contrato y al proyecto. Si llegase a existir un defecto en el proyecto, aquello es de exclusiva responsabilidad de quienes lo aprobaron, es decir, el propio Servio de Valparaíso, quienes a través de sus evaluadores emitieron los certificados de calificación definitiva del proyecto. La constructora no diseña, no proyecta, la constructora solamente edifica aquello que fue proyectado. Y ese es el contraste que los peritos harán entre el proyecto aprobado por Servio
y lo ejecutado por la constructora. Abogado, ¿qué espera demostrar la empresa a través del informe que va a elaborar la perito designada por el tribunal? Que cumplió el contrato. Así de simple. Así de simple, que cumplió el contrato. Aquí se celebró un contrato que le imponía a mi parte la obligación de ejecutar unas determinadas obras, no de manera arbitraria, sino que con base en un proyecto que fue detallado por el Servio Valparaíso. Lo que vamos a demostrar es que aquello que se proyectó y se autorizó por el Estado es exactamente lo que la constructora San Sebastián edificó. Si el ministro Poduje no estaba de acuerdo con el proyecto, si el ministro Poduje, en su calidad de consultor de Atisfa, mucho antes siquiera de asumir como ministro de Estado, si el ministro Poduje, en el mes de diciembre, de febrero, visitando las obras, dejándose llevar probablemente por el entusiasmo y el fragor de una campaña electoral, emitió opiniones adversas a este proyecto y al proceso de reconstrucción, y se permitió denostar públicamente y abusando del aparato estatal comunicacional, ahora tendrá que responder ante los tribunales de justicia y ahora serán peritos imparciales los que determinen la veracidad de sus dichos o no. Lo que es impresentable es que el ministro no se haya abstenido de emitir resoluciones, de dictar resoluciones en su calidad de ministro de Estado en circunstancias que previamente ya había anticipado su juicio. El ministro Poduje carece de la objetividad y la imparcialidad necesaria para tomar decisiones en un proyecto que ya conoció en su calidad de consultor y que ya criticó, reprochó duramente en su calidad de activista electoral de la reciente campaña presidencial. Los dichos que él se permitió pronunciar son públicos, conocidos, están en los medios de comunicación, en las propias redes sociales del ministro y por lo tanto, con base en ellas, la prudencia indicaba que él debía abstenerse. La prudencia indicaba que él no podía denostar con calificativos tan gruesos, con epítetos tan fuertes como los que él se ha permitido emplear en contra de Constructora San Sebastián, que es una constructora, a diferencia de lo que el ministro ha señalado, que tiene 20 años de trayectoria, 40.000 soluciones habitacionales, que ha sido destacada por sus pares y también por los vecinos como una constructora que ejecuta proyectos de gran calidad. Yo quiero recordar que el primer informe preparado por instrucción del ministro Poduje del 20 de marzo, denominado R1, establece precisamente aquello, que el estándar de construcción era incluso superior al de una vivienda social. Parece que el ministro Poduje nada de aquello lo leyó porque tenía una decisión tomada mucho antes de jurar como ministro de Vivienda. Abogado, si el informe pericial resulta favorable a la constructora, ¿qué acciones legales o administrativas esperan impulsar respecto de la decisión de demolición adoptada por las autoridades? Nosotros ya lo hemos anticipado en la medida prejudicial solicitada. Vamos a interponer una demanda de resolución de contrato con indemnización de perjuicios que supera los 14.000 millones de pesos en contra del Estado de Chile por el incumplimiento flagrante del contrato suscrito con mi representada, el que propició el ministro Poduje, quien ha actuado, como he señalado antes, por sobre la ley. Abogado Jaime Barrientos, agradecerle por este contacto y por ampliar la información que entregáramos en la jornada del día de hoy con respecto a esta determinación. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde. Bien, gracias al abogado Jaime Barrientos, abogado de la constructora San Sebastián, que nos estaba entregando también un poco más de detalles con respecto a esta determinación judicial. Vamos a